Hola, buenos días, ¿cómo están? El día de hoy, Mago y yo les venimos a hablar sobre comunicación efectiva, que es el segundo tema de nuestro programa Transforma tu aprendizaje. Como bien saben, tenemos que darles cierta información para que hagan tareas o actividades que les van a sumar mariposas. Así que por favor les pedimos que pongan mucha atención para que hagan las actividades que al final les vamos a explicar. ¿Estás lista, Mago? Sí, lista. Muy bien. Primero, vamos a ver, ¿qué es la comunicación? Mago, ¿tú sabes qué es la comunicación? Sí, Jimena. La comunicación es un factor muy importante entre las personas porque es un medio por el cual se transmite información y dentro de esa información pues se emite un mensaje. Pero para que se dé la comunicación es importante que tenga ciertos elementos. Los elementos de la comunicación son un emisor, que somos nosotras, un receptor, que son ustedes van a captar el mensaje. Este mensaje lo vamos a transmitir con un código y dentro de un contexto. Por ejemplo, el contexto en el que nos encontramos ahorita es mediante un video. Eso no quiere decir que el mensaje que nosotros vamos a transmitir sea incorrecto, sino que tenemos que transmitirlo de una manera específica para que ustedes lo entiendan y no tengan dudas. ¿Okay? Algo que también es importante dentro de estos elementos es el feedback o la retroalimentación, que es parte importante para saber que el otro nos está entendiendo. ¿Pero qué es el feedback? El feedback es la respuesta que recibimos de las demás personas y esto nos va a dar pauta para poder saber si realmente el mensaje que nosotros transmitimos es el correcto o si hay que volver a explicar las cosas, pues lo podemos volver a hacer, pero siempre y cuando hayamos recibido esta retroalimentación. Muy bien, así es. Como ustedes saben, Silvia o Selena les dan feedback. Sería una buena pregunta que ustedes nos pudieran mandar esa respuesta, ¿cómo su jefe hace el feedback? O Silvia o Selena igual nos pueden comentar cómo se hace un feedback, cómo lo hacen. Todos los jefes tienen una manera muy específica de hacer feedback. Hay unos que lo hacen mediante correo, otros lo hacen de manera personal o a veces lo hacen en juntas, ¿ok? Y eso habla de que dentro de nuestro mensaje debemos ser claros y entendibles o debemos dar a entender el mensaje para evitar que haya confusiones o dudas. Dentro de nuestro feedback tenemos que aclarar las dudas, tenemos que repetir la información que estamos dando, si no el otro se va a quedar con estas preguntas y va a llegar con otra persona y le va a decir, ¿qué fue lo que dijo? Y probablemente el otro no puso tanta atención como debe y te va a dar un mensaje incorrecto. Entonces dentro del feedback tenemos que repetir la información, debemos de ser muy claros y eso entra dentro de unas claves específicas para la comunicación de las cuales les hablaremos más adelante. ¿Dudas hasta aquí, Mago? No, todo. ¿Tienen dudas? Bueno, no sé si tengan dudas, pero vamos bien, ¿ok? Muy bien, continuemos con el siguiente tema dentro de este Transforma, que son los estilos de comunicación. ¿Cuáles son los estilos de comunicación, Mago? Pues mira, Jimena, tenemos 3 estilos de comunicación. El primero es este. Pasiva. La comunicación pasiva. Exacto. Una persona pasiva se comunica de la siguiente manera. Deja que los demás violen sus derechos. Evita la mirada del que habla. Apenas se le oye la voz cuando habla. No respeta sus propias necesidades. Su objetivo es evitar conflictos a toda costa y no expresa eficazmente sus sentimientos. Emplea las siguientes frases. Quizás tenga razón. Supongo que será así. Bueno, realmente no es importante. Me pregunto si podríamos. ¿Te importaría mucho? ¿No crees que? Entonces, no te molestes. Esas son las frases que ocupa una persona que es pasiva cuando se comunica así de esta manera. Así es. Me imagino que ustedes, como nosotros, conocemos a alguien con este estilo de comunicación. Pero la pregunta es, ¿cómo le ayudamos a alguien que tiene una comunicación pasiva? Primero hay que identificarlos. ¿Cómo los identificamos? Probablemente el pasivo es aquel que al momento de estar en un conflicto laboral no lo enfrenta, no porque no le guste la violencia o no le guste la confrontación, sino más bien porque no sabe cómo sobrellevarla. Es aquel que le va a decir a la otra persona, pues tienes razón, tu punto de vista es más importante que el mío. ¿Por qué? Porque minimiza su personalidad, piensa que no vale.
Es también aquel que se sienta en el rincón, que permanece callado en las juntas, que cuando tú llegas a tu oficina de repente volteas y ya está. Es porque tampoco hace ruido. De hecho, su comunicación no verbal es también muy pasiva, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos ayudarle a un pasivo, Majo? Pues a un pasivo le podemos ayudar pidiéndole opinión, precisamente, tomándolo en cuenta, motivándolo a que también él dé sus puntos de vista. Sus puntos, ¿no?, de vista. Exacto. Algo que también debemos hacer con estas personas, porque tienden a tocar mucho. ¿Por qué? Porque necesitan una zona de seguridad. Porque si no los tocas, ellos sienten como, ay, está enojado, o ay, como que estamos mal, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es de una manera muy respetuosa, tranquila, generosa, pedirles puntos de vista o que se expresen, porque si no, ellos de manera normal o solitos no lo harían. Tienden a estar muy tranquilos, muy callados, y esto no es bueno dentro de la comunicación en equipo. ¿Sale? El siguiente es la comunicación agresiva. Me imagino que más de uno es agresivo, pero bueno. ¿Qué es la comunicación agresiva, María? Sí, Jimena, la comunicación agresiva es como el otro extremo. Si por un lado decimos que las personas pasivas no dicen, no expresan sus emociones, no dicen lo que sienten y lo que quieren, tenemos a las personas agresivas. Ellas sí dicen lo que quieren, ellas siempre van a estar peleando por sus intereses, y vamos a ver que las personas que son agresivas ofenden y humillan verbalmente a otras personas. Ellas también muestran desprecio por los demás y por lo que opinan. Y, bueno, sí, como lo decía, son groseros y hacen gestos hostiles y desagradables hacia las demás personas. Ellos utilizan las siguientes frases. Esto es lo que pienso. ¿Eres tonto por pensar de otra manera? Esto es lo que yo quiero y lo que tú quieres no me interesa. Esto es lo que yo siento, tus sentimientos no cuentan. Harías mejor en... Ándate con cuidado, debes estar bromeando, si no lo haces, deberías. Y ahí levanta la ceja, Majo. Ok, me imagino, como ya les comenté hace un momento, que conocemos a más de uno agresivo. Algo que debemos dejar muy claro es que no todos somos pasivos, no todos somos agresivos, va a depender el contexto en el que estemos o la persona con la que nos estemos comunicando, porque me imagino que hay personas que te caen mal solo porque sí. Y entonces ahí vas a sacar tu comunicación agresiva, porque no vas a ser objetivo, vas a ser grosero y probablemente no emplees estas frases, pero puede ser irónico o puede ser sarcástico, exactamente. Pero ahora, ¿tú sabes quiénes son los que tienen una comunicación agresiva dentro de Amexa? Sí, Jimena, las personas más agresivas que hemos encontrado, y seguramente ustedes también, pues han sido algunos clientes que tenemos dentro de la institución. Y precisamente de eso nos sirve conocer estos estilos de comunicación, porque entonces sabremos cómo darles respuesta a estas personas que se comunican de esta manera, pues agresiva. En la que, bueno, pues llegan pidiendo sus créditos a lo mejor, y si no salen, pues ya nos empiezan a agredir. Pero lo mejor es que nosotros mantengamos la calma, pensemos qué es lo que le vamos a decir al cliente y cómo se lo vamos a decir. Así es, algo que es muy importante para poder ayudar a una persona con comunicación agresiva es dejarla hablar, porque va a tener cierta necesidad, no porque se exprese así, sino en ese momento se está enojando con el producto, se está enojando con la duda que tiene, nunca va a ser de manera personal. Ya cuando es de manera personal se recurre a la agresión física, que es diferente y ese no es el caso de este transformo. Es más bien la manera en la que me estoy comunicando con el otro. Algo que también es importante saber, ¿qué es lo que estoy sintiendo en ese momento? Cuando nosotros tendemos a ser agresivos o pasivos, es importante que hagamos consciente lo inconsciente. ¿A qué vamos? Imaginemos que Mago y yo tenemos una discusión por algún proyecto que no se está entregando en tiempo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero tengo que entender qué es lo que estoy sintiendo para saber cómo me voy a comunicar con ella. Y ahora tengo que saber cómo es que Mago se comunica, porque lo que también hacemos es no tomar en cuenta la otra parte. Ahora, cuando yo hago consciente cómo me estoy sintiendo,
cómo se comunica Mago, va a haber una congruencia y va a haber un balance. ¿Qué va a pasar? Que voy a desaparecer mi comunicación agresiva y Mago a lo mejor su comunicación pasiva, porque cuando hay un agresivo, el otro se vuelve pasivo. Y entonces cuando sucede esto y hago consciente, el agresivo tiende a bajar la guardia o lo desarmas, como dicen por ahí. Entonces es muy importante que hagamos conciencia porque cuando somos agresivos perdemos el objetivo y cuando somos pasivos no hay objetivo. ¿Sale? Entonces es muy importante. El siguiente estilo es comunicación asertiva y como bien lo marca aquí el cuadrito, es una balanza de nuestra comunicación porque ni debemos ser tan pasivos ni debemos ser tan agresivos, eso es muy importante. ¿Pero qué es la comunicación asertiva, Maggie? Precisamente pues es el punto medio en donde nosotros nos vamos a comunicar de una forma adecuada. En este estilo de comunicación, que es el que debemos de manejar y de practicarlo para que ya sea un hábito, es cuando nosotros usamos palabras y gestos adecuados al hablarle a otra persona. También cuando defendemos nuestros propios intereses, pero sin dejar de lado los intereses de las otras personas. Y en la comunicación asertiva se emplean frases como las siguientes: pienso que, siento, quiero, hagamos, ¿cómo podemos resolver esto? ¿Qué piensas y qué te parece? Como ustedes pueden ver, en la comunicación asertiva se hace un balance, como ya le dijimos al principio, pero se hace un balance de lo que siente la otra persona y de lo que estoy sintiendo yo, para generar algo que se llama ganar-ganar. Ganas tú, gano yo y hay un beneficio en común. El beneficio que vamos a tener dentro de nuestra área de trabajo es poder llegar al objetivo juntos y de manera correcta. Por eso, la imagen de la balanza. Es muy importante que ustedes relacionen el estilo de comunicación o su comunicación con esta balanza, porque no se puede inclinar más para un lado ni más para el otro lado, siempre tiene que ser asertiva. Ahora hay algo muy importante. No siempre vamos a poder ser asertivos, tampoco agresivos, ni tampoco pasivos. Y algo en donde podemos identificar esto es en las relaciones de pareja. En las relaciones de pareja dejamos el objetivo de fuera y siempre vamos a ser subjetivos. Nos pasa muy seguido. De repente Mago pelea con su marido, ¿no? Imaginemos. Y entonces, ¿qué va a pasar? El marido le va a reclamar a Mago. Y Mago no se va a poner a pensar, a ver, estoy sintiendo que soy agresiva o que soy asertiva. Más bien ella va a pensar en su propio interés y va a decir, es que él tiene la culpa y es que él me hace enojar, que no nos hacen enojar, nosotros solitos nos enojamos, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar dentro de nuestra área de trabajo? Aquí sí debemos de practicar la manera o el pensamiento de qué es lo que estoy sintiendo en este momento, porque no convivimos con ellos todo el tiempo, una parte de nuestra vida, sí, pero es importante que identifiquemos cómo se está comunicando el otro, cómo voy a reaccionar yo para no caer en un conflicto y siempre poder llegar a una solución. ¿Dudas? No. Ok, muy bien. Ahora, vamos a pasar a algo que es muy importante, que se llama escalera de la asertividad. Y para esto Mago nos va a ayudar a explicarles. ¿Qué es la escalera de la asertividad? La escalera de la asertividad es una herramienta que tenemos muy a la mano, pero que no muchos conocemos. Esta herramienta consta de 5 escalones, ¿no? Es una manera en la que nosotros podemos armar una frase correcta para poder resolver un conflicto cuando nos comunicamos. Estas frases son las siguientes. Las vamos a pasar y no están ordenadas, pero lo vamos a hacer así para que después les podamos explicar en qué consiste el ejercicio de Transforma tu Aprendizaje. Muy bien. Entonces, la primera frase que vamos a ver es la de sé que. El sé que, cuando lo utilizamos en una frase, es donde nosotros sentimos empatía hacia la otra persona. No nos vamos a poner en el lugar de la otra persona, pero sí vamos a ser conscientes de que la otra persona siente de manera diferente. Entonces, el sé que y sentir empatía por la otra persona es muy importante dentro de una frase y dentro de la comunicación. Después tenemos lo que es el gracias. Esta frase es bien importante porque, aunque solamente es una palabra, tiene mucho que ver con la comunicación. Y es que nosotros podemos o debemos saber agradecer esos dones que tienen las otras personas y bueno, es una frase importante dentro de la comunicación. También tenemos el cuando tú haces.
Cuando tú haces es cuando debemos ser claros en el mensaje que estamos dando, porque es ahí donde nosotros vamos a decir exactamente qué lo que está haciendo la otra persona, es lo que me molesta. Ajá, entonces debemos ser bien claros y específicos en qué es lo que me está causando conflicto. Luego, te pido por favor. El te pido por favor es exactamente pedirle a la otra persona qué es lo que yo requiero para que podamos llegar a un acuerdo. Ajá. Pero siempre y cuando, como le decíamos, mediando esa parte en la que también la otra persona gane y no solamente yo. Y por último tenemos esta frase de me siento. En esta frase nosotros vamos a reconocer nuestras emociones. Es importante porque de esta manera nosotros vamos a poder actuar de una forma adecuada si primero reflexionamos en cómo nos estamos sintiendo en ese momento en el que se está presentando este conflicto con otra o con otras personas. Y esta es la escalera de la asertividad. Muy bien. Ahora, les vamos a leer un texto. Y al finalizar, ustedes tienen que hacer algo que les va a comentar Majo. Pero primero les leemos la lectura, pongan mucha atención y ahorita les explicamos qué tienen que hacer. Muy bien. Luis vive en el Estado de México. Para contextualizarlos, el Estado de México es donde está dos de las sucursales de Amextra, ¿ok? Y queda a una distancia bastante lejos de la Ciudad de México en transporte. Bueno. Luis vive en el Estado de México. Diariamente hace 3 horas de camino al trabajo y 3 horas de regreso. Cuando llega a su casa lo espera su esposa y sus 2 hijos. Su esposa es ama de casa y cada día cumple la misma rutina para atender las labores del hogar. Un día, cuando llega Luis a la casa, después de haber pasado 4 horas en el tráfico, se dispone a recostarse para descansar. Cuando su esposa se da cuenta, se sobresalta y se enoja mucho, pues aún no concluye con sus labores por las tareas de sus hijos y también quiere descansar. Después de 10 minutos de descanso, Luis pregunta a su esposa, ¿qué hay de cenar? Y ella, muy enojada, le contesta que no hay nada, y menos si no hay ayuda en la casa. Pues como ven, este es un caso de la vida real. Creo que muchas familias o muchas parejas viven este tipo de situaciones, pero pues que no han aprendido a resolverlas, precisamente porque a lo mejor no han tenido la oportunidad de conocer una herramienta como esta que estamos presentando ahorita, que es precisamente la escalera de la asertividad. Entonces, el ejercicio que van a realizar en este momento es que con este caso ustedes tienen que armar una frase de cómo le va a responder Luis a su esposa. ¿Sí? ¿Cuál es la manera más adecuada de que él le dé una respuesta a su esposa sin que se oiga ni agresivo ni pasivo? Entonces, para eso, pues vamos a ocupar la escalera de la asertividad. Por otra parte, también van a armar una frase en donde ustedes coloquen cómo le va a responder la esposa o de qué manera tendría que hablarle la esposa a Luis, pues también para que puedan llegar a un buen acuerdo. Entonces les vamos a dar 5 minutos, no le pongan pause al video, simplemente déjenlo correr y va a durar 5 minutos. Es importante que ustedes lo piensen rápido y que le comenten a Silvia estas frases, escojan a 2 personas para que puedan hacer el ejercicio y ahorita nosotros regresamos para decirles cuál es el orden correcto de la escalera y cuáles serían unas de las respuestas correctas. ¿Sale? Bueno, pueden empezar.
bien, chicos, ¿cómo les fue? Esperamos que hayan podido responder de manera asertiva o efectiva. No correcta porque no sabemos si ustedes conocían la escalera de la asertividad o no. Pero para eso estamos aquí, les vamos a explicar cuál es la manera correcta o el orden en el que van. Les pedimos que eso sí lo anoten porque es parte de la actividad que vamos a hacer al final. Bueno, con la que van a sumar mariposas. Les vamos a explicar cuál es el orden y cuáles serían las frases con las que tuvieron que haber contestado Luis y la esposa de Luis. ¿Sale? Muy bien. Okay. Bueno, vamos a empezar por cómo le podría contestar Luis a su esposa, porque sabemos que ya su esposa está enojada y pues ya le contestó que si no ayuda, pues no le va a dar nada de comer. Se va. Se le advirtió ya. Entonces, la primera frase que vamos a utilizar siempre es gracias. Porque solemos tener la costumbre de que primero, al utilizar una frase para llegar a un acuerdo, lo primero que hacemos es pedir algo, ¿no? Sí. O sea, yo quiero, yo necesito, pero nunca nos podemos primero a pensar en qué le podemos agradecer a la otra persona. Entonces, vamos a comenzar con esta y ahorita ustedes se van a ir dando cuenta cómo va a ir el escalonamiento de estas frases. Además, fluye. Debe ser de manera fluida y ya practicándolo pues se les puede hacer un hábito. Bueno, lo primero sería: mi amor, gracias porque sé que estás cansada y porque todo el día estuviste haciendo las labores de la casa y atendiendo a los niños y pues sé que esto a la larga pues puede ser una rutina, ¿no? Sé que estás muy cansada, pero cuando tú me hablas así, siento que no valoras lo que yo hago para poder traer el sustento a la familia. Me siento también muy cansado porque vengo de 4 horas de tráfico y el camino ha sido muy largo. Solamente me acosté 10 minutos para poder seguir con ustedes. Te pido por favor que terminemos las labores del hogar juntos y que comamos para que después podamos llegar a un acuerdo juntos. Pues suena de película. Sí. Suena difícil porque normalmente no estamos acostumbrados a responderle así a otra persona y mucho menos cuando nos hablan así tan de golpe. Solemos responder de una forma agresiva muchas veces, pero pues cuando empezamos a utilizar esta escalera pues nos damos cuenta que hay otras maneras de poder comunicarnos y de arreglar los problemas. Y aparte algo muy importante es la disciplina. Si bien cuando estamos con nuestra pareja o con alguien que queremos no podemos ser objetivos, sí lo podríamos practicar dentro de nuestra área laboral. Cuando nosotros lo empezamos a practicar dentro de nuestra área laboral, podemos hacerlo más simple dentro de nuestro hogar. Y es muchísimo más fructífero cuando vemos que esta relación laboral o con nuestro jefe o con el cliente se ve más sólida, es más estable, es de menos agresión. Lo podemos ir practicando sin hacerlo consciente. Ya va a ser inconsciente y va a fluir. Exactamente. Bueno, por otro lado, pues vamos a ver cuál sería como esa posible respuesta o cómo tuvo que haberse comunicado la esposa con Luis para poder no tener problemas y llegar a una situación difícil. Sería la siguiente, la propuesta. Gracias, mi amor, porque todo el esfuerzo que haces es precisamente para poder ayudar en casa con todos estos gastos que tenemos. Sé que vienes de un camino muy largo y que el tráfico es muy pesado para ti, que pues llegas muy cansado también. Pero cuando tú llegas y no me preguntas si me puedes ayudar en algo, yo siento que no valoras que yo también me canso. Me siento muy cansada, enojada por esta situación. Te pido por favor que me ayudes con las labores que faltan para poder sentarnos a platicar juntos y llegar a un acuerdo. Muy bien. Si se dan cuenta, hace rato comenté que parecía como de película, ¿no? Pero sí. ¿A qué se debe esto? A que no lo practicamos, no estamos acostumbrados a tomar en cuenta a la otra persona. Y si si pusieron atención a las respuestas que dio Mago, suena como que tengo que prestarle atención a lo que el otro me está pidiendo. Y no es sencillo, es cuestión de practicarlo una y otra vez. ¿Okay? Y también es importante que ustedes le pregunten a la otra persona qué te hizo sentir lo que te dije. Obviamente si están en una confrontación no le vas a preguntar en ese momento, porque si no, ¿qué nos van a contestar? Pues muy mal, o lo estás haciendo para que yo me sienta mal, lo estás haciendo a propósito. No,
Lo que puede pasar es que después de que ya se calmaron, que se están riendo a lo mejor de la situación, preguntar, ¿cómo te sentiste después de lo que te dije? ¿Cómo te hizo sentir? Y a lo mejor la percepción que tengo yo es errónea, porque igual y me estoy comunicando bien y yo no lo identifico, o me estoy comunicando mal y tampoco lo identifico. Por eso es importante tomar en cuenta a la otra persona. Y bueno, ya que anotaron los pasos de la escalera de la asertividad, es importante que lo practiquen con ustedes mismos, con sus hijos, con su pareja, con sus compañeros, con su jefe, ¿ok? ¿Para qué? Para que se les haga un hábito y lo podamos mejorar con los clientes, ¿sale? Ahora, hay algo más dentro de esta escalera que vamos a utilizar, que son las 10 claves para una comunicación efectiva. Ok, una de estas claves es la claridad. ¿Cómo voy a transmitir el mensaje? ¿Pero qué es la claridad, Maguita? La claridad tiene que ver mucho con cómo le voy a decir el mensaje a la otra persona para que realmente entienda el contenido de ese mensaje, ¿no? Porque si no nos van a entender a algo que no debe de ser y después puede ser como un teléfono descompuesto en lo que, por ejemplo, si le dan indicaciones a los colaboradores, podrían tener un mensaje diferente o... Sí, un mensaje diferente, pero también hay algo más importante. Bueno, tan importante como eso, perdón. La claridad se refiere a el tipo de palabras que estoy transmitiendo, el tono de voz, si estoy transmitiendo de manera precisa mi mensaje. De hecho, todas estas claves se relacionan entre sí, pero la claridad es si estoy apurado, tengo que decirle a la otra persona que tengo prisa. Si estoy enojado, debo de transmitirle a la otra persona que estoy enojado. Tengo que decirle con las palabras exactas qué es lo que necesito. ¿Por qué? Porque si no la persona puede perderse en el mensaje o puede confundirse, ¿ok? Para eso también necesito precisión. Precisión en el mensaje, no de que le atinemos a algo, sino necesito precisión en cuanto a las palabras que estoy utilizando, el tiempo, el contexto, cómo necesito las cosas, ¿ok? Para esto también necesitamos ser oportunos y ser objetivos. El ser oportunos es que te lo tengo que decir en tiempo y forma. Ejemplo de esto, una reunión, ¿no? Imaginemos que compartimos el mismo espacio para dar este curso y para que haya una reunión. Si las personas que van a estar en la reunión no nos comunican a Mago y a mí que van a utilizar ese mismo espacio, podemos entrar en conflicto. Para eso la otra persona tiene que ser oportuna y nos tiene que decir de manera asertiva que también va a ocupar el espacio, y así o Mago y yo nos apuramos o esa persona inicia con su reunión y después nosotros tenemos nuestro curso, ¿ok? Todo es mediar la situación. Y la objetividad. La objetividad, bien lo dice aquí en la imagen, ¿no? Hay que ser muy, muy congruentes en el sentido de que si yo necesito algo, también la otra persona necesita algo. Pero si nosotros entramos diciendo yo quiero, entonces ya no estamos siendo objetivos. Muy bien. La siguiente clave es interesante. Aparte de que tenemos que mostrarnos interesantes, debemos hacer nuestro mensaje interesante. Pero, ¿cómo lo hacemos interesante, Ma? ¿Tú sabes? Sí, pues lo puedes hacer interesante desde que brindas una sonrisa, ¿no? Ya desde que estás brindando una sonrisa, la otra persona ya te está poniendo atención porque seguramente está pensando que tal vez le vas a decir algo chistoso, ¿no? O también puedes usar la frase, oye, ¿sabías que? Sí, es correcto. Otro tip para que ustedes puedan hacer un mensaje interesante, aunque sea algo X, banal, que ustedes piensen que no tiene interés, es, primero, suban el tono de voz. Cuando ustedes suben el tono de voz, las personas voltean a verlos, así como, ¿qué nos va a decir? Como cuando un jefe les dice, necesito que me entreguen el reporte, todos se quedan como, no, subió el tono de voz, fue interesante, pero les dio miedo, porque a lo mejor y el reporte no lo tenemos. Algo que también tenemos que hacer es sonreír, como bien dice Mago, y el otro, imprimirle cierto feeling. Cuando tú lo interpretas, por así decirlo, le pones cierto contexto a ese mensaje y la persona lo empieza a recrear en su cabeza y entonces empieza a evocar ciertas sensaciones. Lo mismo pasa cuando estamos con un cliente. El cliente te va a decir, ¿me entendiste? Y ese me entendiste es como, sí necesita una solución de mi parte, ¿no? Porque lo interpretas.
También la parte de la flexibilidad. La flexibilidad es cuando no solamente dejo mi punto de vista sobre la mesa, sino que soy flexible con lo que el otro me está proponiendo. ¿Para qué? Para poner la solución sobre una balanza y no solamente es el punto de vista de una persona o mi punto de vista, sino que son los dos para llegar a un común acuerdo. ¿Okay? El siguiente es la empatía. La empatía la entendemos como ponernos en los zapatos del otro. Pero esto no exactamente es la empatía. La empatía es, voy a identificar la sensación o la emoción que tiene esta persona, le voy a preguntar cómo se siente, cómo lo vivió, qué está pasando para poderle dar una solución. Esta solución tiene que ser real y alcanzable. ¿A qué voy? De repente Mago llega y me dice, necesito vacaciones. Ok. Puede ser que Mago me pueda decir que necesita vacaciones para descansar, porque tiene un problema familiar, o porque simplemente quiere pasar tiempo con sus hijos, con su pareja, lo que sea. Probablemente, si esas vacaciones son para ocuparlas en una situación o un problema, yo le puedo preguntar, ¿y cómo te ayudo? Y entonces Mago va a decir, bueno, a darme vacaciones, a lo mejor que en ese tiempo podamos tener el menor contacto posible porque voy a estar muy ocupada, y entonces la solución que le puedo dar yo es, vamos a hacer un cronograma de actividades antes de que te vayas y vamos a llegar a un común acuerdo para que no se queden cosas pendientes. Entonces aquí Mago debe de interpretar mi necesidad, yo interpreto su necesidad y la ponemos sobre la mesa y llegamos a un acuerdo sin caer en una confrontación. ¿Ok? La receptividad es lo que en ese momento estoy viendo de las otras personas. A lo mejor Mago, si me comenta de sus vacaciones, puede estar triste o puede estar muy alegre y yo puedo preguntar, ¿qué es lo que te hace sentir alegre? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy poniéndola como una persona importante, no como una cosa. Cuando tú no le preguntas a una persona sobre sus emociones, la haces sentir como una cosa. Ahí, que nada más tiene una necesidad y ya, no preguntas, no vas más allá. ¿Ok? Siguiente, escucha activa. ¿Tú sabes qué es la escucha activa, Maguita? Sí, la escucha activa tiene mucho que ver también con saber diferenciar entre oír y escuchar, porque no es lo mismo oír, porque hoy puedes oír cualquier sonido, pero escuchar es cuando ya estás poniéndole atención al mensaje que te están dando de fuera. La escucha activa o el mensaje que nos dan dentro de la escucha activa se va a asemejar mucho a lo que hacemos cuando leemos. Muchas veces nos dicen, lee entre líneas. También debemos de escuchar entre líneas o entre palabras. Porque, por ejemplo, alguien nos puede decir, me siento mal. Y a lo mejor, si tenemos buena escucha activa, escuchamos que está a punto de llorar, escuchamos que quiere un abrazo o escuchamos que no quiere hablar con nadie. Entonces, cuando nosotros identificamos esto con nuestra escucha activa, podemos hacer más confortable el proceso de una persona. Aunque esté contento, o aunque esté triste, o aunque esté enojado. Pero si escuchamos entre líneas, lo podemos hacer más sencillo para él y para nosotros. ¿Okay? Y por último viene la comunicación verbal. La comunicación verbal es aquello que no les decimos con la boca o con las palabras. ¿Sale? Si no mal recuerdo, el 5% lo componen nuestras palabras. El 5% está conformado por el tono de la voz. ¿Cómo le vamos a dar ese mensaje a la otra persona? El 25% tiene que ver mucho con las palabras, ¿sí? Las palabras es lo que le van a poner atención las otras personas, pero lo último y a lo que más le van a poner atención esa otra persona a quien le estoy dando un mensaje, que es el 70%, va a ser nuestra comunicación no verbal, todos los movimientos que realiza nuestro cuerpo o esos gestos que hacemos cuando estamos dando un mensaje. Exactamente. Y cuando nosotros le prestamos atención a esto que no estamos diciendo con la boca o con palabras, podemos identificar de qué manera nos estamos comunicando. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo les puedo decir, tengo hambre y no como. Si tuviera de verdad hambre, iría a la cocina y me prepararía algo para comer. Si les digo, tengo mucho coraje y estoy muy contenta, pues ustedes van a decir, no me checa. ¿Okay? Entonces, hay cosas que nosotros le transmitimos a las personas con nuestro cuerpo y a veces ni siquiera sabemos lo que estamos transmitiendo.
Por ejemplo, cuando ustedes están nerviosos, van a sudarles las manos, se las van a agarrar, se van a tocar el pelo, se van a rascar porque están nerviosos. Y si alguien les pregunta, ¿estás nervioso? Y dices, no, pues va a ser incongruente, ¿ok? Es importante que aprendamos a identificar cómo vamos a transmitir, cómo nos sentimos y qué queremos transmitir. Porque hay personas que al momento de querer transmitir una idea, como que colapsan y ya no lo transmiten de manera correcta. Y siempre pasa que al momento de terminar de dar un mensaje o de transmitir una idea, si lo hicimos mal, cuando nos alejamos de esa persona o ya no la vemos, siempre nos cae el 20 y decimos, chin, hubiera dicho esto, o hubiera hecho esto, o hubiera actuado de cierta manera, ¿ok? Por eso es muy importante que ustedes practiquen su comunicación no verbal y verbal, porque una palabra puede destruir a una persona o esa misma palabra puede hacer muy feliz a una persona, ¿sale? Entonces, estas fueron las 10 claves de la comunicación efectiva. Es importante que sean disciplinados para poder mantener una comunicación efectiva correcta, que no tomemos a la ligera la escalera de la asertividad. Existen otras maneras para poder comunicarnos, sin embargo, tenemos que conocer la más adecuada para poder transmitir nuestras ideas de manera correcta. ¿Qué dices, Marito? Pues sí, efectivamente, Jimena, hay que poder... Hay que saber buscar este tipo de herramientas, como lo decíamos en un principio, mucha gente no las conoce y seguramente si tuviera acceso a ellas podría tener una comunicación pues más agradable con otras personas y de tal manera que sea efectiva. Entonces, pues estas solamente son herramientas que encontramos y que son muy útiles, pero pues pueden encontrar otras que seguramente se van a adecuar todavía mejor a su área laboral o al contexto en el que ustedes están viviendo. Así es. Algo que debemos de acotar más a este video es que si bien nosotros no los estamos viendo de manera presencial, no estamos viendo los gestos que hacen o si tienen dudas o si necesitan que ahondemos más en el tema. Para evitar de cierta manera estos desvíos en nuestra información, si ustedes llegaran a tener alguna duda, ya conocen el correo de capacitación y si no, se los vamos a dejar aquí abajito para que nos puedan hacer llegar tanto las actividades como los comentarios, porque también sería bueno que por parte de ustedes hacia nosotros haya una retroalimentación, porque no podemos estar viajando todo el tiempo a Palenque, ¿verdad? Aunque sería muy bonito. Sin embargo, el estilo de comunicación que debemos manejar en particular con ustedes es otro, ¿sale? Entonces, ayúdenos a mejorar pues los videos que les mandamos, la información que tienen, si creen que lo estamos haciendo bien, si no, cualquier cosa, siéntanse con la libertad de comunicarlo, ¿ok? Ahora, ya que vimos las 10 claves de la comunicación y la escalera de la asertividad, les vamos a hacer llegar este documento con Silvia. Silvia se los va a compartir, es un caso, ¿ok? Este caso tiene una problemática. Entonces aquí abajo donde están las líneas y en la parte de atrás de su hoja, les pedimos que analicen este caso y lo respondan de acuerdo a lo que acabamos de ver. Al momento que ustedes ya lo respondan, nos lo mandan al correo de capacitación, nosotros lo leemos y empezamos a hacer el acumulado de sus mariposas. Algo que es importante que ustedes tomen en cuenta es que debe estar siempre justificada la respuesta que ustedes den. Si ustedes consideran que esta respuesta debe de llevar la escalera de la asertividad, tienen que colocar el por qué y cómo iría la respuesta. Si solamente ponen la respuesta, el número de sus mariposas pues no va a ser tan alto, ¿sale? Entonces tenemos un tope y de ahí vamos disminuyendo dependiendo la calidad del trabajo que ustedes manden. Asimismo, tienen que hacer un video. ¿De qué va ese video, María? Ese video que van a realizar ustedes va a ser un sociodrama, más bien. Ese sociodrama tiene que estar representando un conflicto. Puede ser en el campo laboral, de un conflicto de, no sé, del hogar, de la escuela, pero ese conflicto ustedes lo tienen que representar y tienen que usar, ahí sí tienen que usar la escalera de la asertividad y también tienen que usar las 10 claves de la comunicación efectiva, que pues son las tablitas que les dimos hace un momento. Esta actividad va a tener una equivalencia de 5 mariposas. Entonces,
¿Qué se va a tomar en cuenta? Pues bueno, en primer lugar, que todos tienen que participar. Entonces, todos. Y de una manera muy clara tenemos que ver cuál fue el papel que jugó esta persona dentro del equipo. Entonces, todos tienen que participar. Ese es un requisito muy importante. Otro de los requisitos y algo que se va a tomar en cuenta, pues es que contenga este sociodrama la escalera de la asertividad, cada uno de los escalones que vimos, y que también contenga los 10 puntos o las 10 claves de la comunicación efectiva. Entonces, eso sería como algo que se va a tomar mucho en cuenta para poder darles estas mariposas, y ya de ahí pues va a ir hacia abajo según que contenga su video. Sí, también podrían ser o podrían meter la parte de la creatividad, la innovación. A lo mejor si representan la situación de una escuela, puedes acomodar su escenario con mesas, sillas, no exactamente de escuela, pero sino como si fuera una escuela, el profesor y a lo mejor con su traje, su corbata, con el plumón o gis, no sé, pero que se note que lo están representando y hacerlo muy real. ¿Por qué? Porque necesitamos ver cómo están ustedes respondiendo a las problemáticas o cómo las van a resolver. Eso es muy importante. Algo que también vamos a evaluar es cómo lo resolvieron con base a esto que nosotros les proporcionamos. ¿Sale? Entonces, si llegaran a tener dudas sobre el video que tienen que hacer, por favor compártanosla por WhatsApp o por correo. ¿Ok? Y bueno, van a tener hasta el 15 de abril para podernos mandar ese video. Así que, bueno, les quedan un par de días para poder hacer su actividad. Entonces, se va a sumar la actividad individual y la actividad por equipo. Si una persona del equipo no participa, obviamente va a bajar mariposas para todos los demás. ¿Sale? Entonces, Palenque en este caso, pues va a participar todo Palenque en un solo video. Y ya es cuestión de que se pongan de acuerdo y nos lo manden. ¿Sale? Y lo pueden mandar por WeTransfer, directamente por WhatsApp, o no sé cuáles son las otras herramientas, pero lo esperamos. ¿Sale? Y bueno, si no tienen dudas, nos despedimos. Ella fue Mago, yo soy Jimena, y la que está atrás de la cámara haciendo la magia de la edición se llama Ani. Ella es de diseño, no la ven, pero siempre está presente. Así que bueno, les agradecemos su tiempo, esperamos que hayamos sido claras y nos vemos en otro video. Hasta luego.